Cuando gusten, por favor, pueden hacer su registro mediante chat. Ya, a ver. Hemos encomendado la semana pasada una lectura para el día de hoy. Tengo también por ahí un apunte de la parte teórica que requiero que vayamos avanzando. Y también está el tema de ver algunos datos, ¿no? Entonces, en esa dinámica que hasta ahora hemos instaurado, de no solamente tener lo teórico, sino lo teórico, relacionarlo con lo empírico, la parte de los datos, pero también de la investigación científica aplicada con la temática que nos comprende ver todo el análisis macroeconómico. Entonces yo pienso que esos tres elementos son coadyuvantes para su formación como economistas. Quería conversar la charla de hoy con una temática que tal vez completamente desvinculada de nuestra asignatura, pero quería robarme unos 5 minutitos de su tiempo para rescatar alguna inquietud de parte de ustedes porque me ha parecido una situación curiosa. A ver, les voy a compartir algo que ustedes ya han debido ver la semana pasada. Se los estoy compartiendo en el WhatsApp, por favor, me dicen si les ha llegado. ¿Les llegó el enlace? Sí, licenciado, acaba de llegar. ¿Han visto esa nota del No Mentirás del programa de Jimena Antelo? Más o menos, licenciado, la verdad, yo apenas lo estoy viendo. ¿Se me escucha muy bajito? Me dicen, por favor, tal vez esté con alguna dificultad de audio. Ya, a ver, no sé, ustedes lo van a ver seguramente, no sé cuántos de ustedes hayan visto ese video, pero era hay de esas notas sacadas de la manga, ¿no? Que en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, una docente le hacía una queja, un reclamo al estudiante de que se estaba refiriendo a ella como licenciada. Y le decía, no me diga licenciada, dígame ingeniera. Y él le contraargumenta y le dice, yo sé que en la universidad, cuando uno logra una licenciatura, sea en ingeniería, uno termina siendo licenciado en ingeniería, no es necesario el tema del ingeniero. Y ahí hubo un debate, ¿no? Por eso quería rescatar de parte de ustedes si tienen alguna mirada al respecto de esta lógica de poner por delante de la identificación personal en este ámbito académico el tema del grado formativo, el tema del licenciado, ingeniero, doctor, no sé. ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto? Quisiera tal vez rescatar alguna percepción, algún comentario que dé cuenta de esta situación. ¿Les inquieta? ¿Les parece irrelevante? ¿Les parece que, bueno, no sé, digamos, si hay alguna instructiva de la universidad, tienen que referirse a sus docentes como licenciado? ¿O es que los mismos licenciados de pronto les hacen alguna exigencia de llámeme de la siguiente forma? Yo tengo una mirada muy personalísima que se les voy a compartir después de rescatar alguna inquietud de parte de ustedes, si gustan comentar. No, no sé si ¿me escucha? Le escucho bien, de ahí escuchamos a Lisette, que también está con la manito levantada. Adelante, por favor. ¿Cómo está, licenciado? Quería, bueno, respecto al tema, ¿no? Que dice que todos deben llamarse ingenieros y demás. Disculpe.
Se le cortó el micrófono porque creo que estaba por ahí tal vez con algún percance. Lisette, si gusta tomar palabra, adelante, por favor. Pierda cuidado, Catherine. Y luego hablamos con Horacio. Sí, licenciado, buenas tardes primeramente. Me ha parecido realmente, la verdad estaba un poco, me ha parecido mal, ¿no? Por parte de la ingeniera en este caso. Una vez a mí en la universidad me han dicho, era un doctor igual, era un ingeniero en sistemas, y me comentó a mí, me dijo, no, yo no me digas ingeniero, no me digas doctor, no me digas licenciado, a mí dime profesor, porque yo soy el que enseño, me dijo. Ok. Entonces yo estoy enseñando. Y desde esa vez me había acostumbrado a decirles profesor a los licenciados, pero sí, una vez en unas clases de ingeniería que entré para tomar el examen, ¿no? Aquí para entrar a la universidad, Sí. sí se molestó un poquito y varios de mis compañeros se habían reído de mí porque no le he dicho ingeniero y le dije profesor. Entonces eso pasó, licenciado. Le agradezco el comentario. Horacio, adelante, por favor. De ahí vamos a escuchar a Valquiria, luego a Joel y luego, si gusta, tomar palabra Catherine. Adelante, por favor, Horacio, le escuchamos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas Bien, tardes. gracias. Primero que nada, desde mi punto de vista, eh, por, por mí es completamente indiferente, ¿no? Indiferente tanto el llamar a una persona por licenciado, ingeniero, doctor, o por cuál sea su preferencia, porque tampoco me molestaría el hecho de llamar a una persona ingeniero si eso le hace sentir bien, por así decirlo. Si se siente bien y para mí solo es una palabra, como le digo, es indiferente, ok, perdón, disculpe, ingeniero, ya está. Comprendo, comprendo y es una mirada, ¿no? Valquiria, adelante, le escuchamos, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Respecto al hay una incoherencia respecto al grado académico, lo que en el caso era una ingeniera que se ofende por solo decirle licenciada y ocurre en la universidad. Incluso alguna vez me ha tocado con algún docente que también tenía el grado de ingeniero y le molestaba que se le diga licenciado, incluso profesor o docente. Y también se puede ver en la Facultad de Derecho que salen con la licenciatura de Derecho, pero sin embargo se hacen llamar doctor y no tienen ese grado, porque es primero la licenciatura, el masterado y doctor, y no tienen ese grado y sin embargo se hacen denominar de esa manera. Eh, es algo incoherente en ese aspecto, licenciado. Eso quería argumentar. Gracias, Valquiria. Y es cierto, ¿no? Como que en el programa se hace también alusión a aparte de una entrevista que había hecho María Galindo en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que de pronto estaba hablando con un funcionario y el funcionario le dice, le voy a pasar con la doctora. Y ella reclama, no, no se doctoreen, ustedes son. Y creo que de una manera tal vez peyorativa dice, no pinches licenciados. Ya, pero ese es otro punto de vista. Lo cierto es lo que dice Valquiria, que el licenciado en abogacía, no sé si sea tal vez endilgado, si es que ellos mismos lo sugieren, lo solicitan, que se les llame doctor, o tal vez es esa mirada costumbrista, ¿no? De llamarlos doctor sin tener el grado. Eh, Joel, por favor, de ahí vamos a escuchar a Catherine, Pablo, y por ahí tengo también Jorge, una mirada. Adelante, por favor, le escuchamos. Muy buenas tardes, licenciado. Por mi parte, pienso que como ya lo decían mis compañeros, es muy relevante, muy necesario para mí necesitar llamarse licenciado, ingeniero o cualquier otra profesión, porque lo que nosotros hacemos es obtener una licencia, una licenciatura para que cursa de más o menos de 4 a 6 años, pero también podría entrar acá, pienso, el tema de la arrogancia y humildad de algunas personas lo confunden mucho el tema ético con el tema académico. Para ellos debería ser algo tipo moral llamarse ingeniero por haber acabado una carrera de ingeniería o licenciado por haber hecho una licenciatura, tal como usted lo dice. Todos hacemos una licenciatura. Los ingenieros también hacen una licenciatura en ingeniería, pero el,
Y hablando de otros maestros, pues sí, hay maestros incluso que han llegado a hacer PhDs, pero simplemente decían, llámenme profesor, porque no lo, en ese ámbito, como lo decía al principio, puede ser un poco de moral o ética o humildad, así entre comillas. Una persona lo hace porque una persona se siente capaz, ¿no? de cursar todas estas materias, estos cursos y lograr su objetivo, no exactamente por querer ser arrogante y decir que me llaman a mí por esto o esto o el otro, sino uno realmente demuestra lo que sabe, ¿no? Al final de lo que ha estudiado, licenciado, es mi opinión. Así es, le agradezco, le agradezco. Catherine, ¿gusta comentarnos algo? Sí, va a disculpar, mil disculpas. Bueno, quería decir, ¿no? Que, bueno, todos están con eso de la ingeniería, que doctores y demás cosas, pero como sabemos, eso más que todo es un término referencial a lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, cada quien estudia los 4 o 5 años que tiene en la universidad y sale como licenciado. Licenciado en medicina, licenciado en ingeniería, licenciado en comunicación. Entonces, como le digo, se va confundiendo los términos Sí, que uno va adquiriendo, ¿no? Ya les dicen doctores y como decía la Galindo les dijo, no se doctoren porque ustedes son solo licenciados en ciencias jurídicas. Entonces ahí va, pues, que ya mucha gente lo confunde. Entonces, para ser llamados doctores tendrían que hacer su doctorado y demás cosas, adquirir más conocimientos y estudiar mucho más tiempo, ¿no? Eso es el entiendo. Muchas gracias, Catherine. Adelante, Pablo, por favor, lo escuchamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Em, Pablo? bueno, más que el hecho, bueno, yo estoy de acuerdísimo con mis compañeros, pero tal vez yo quisiera enfocar en otro lado, ¿no? Que si bien bueno, para muchas personas yo creo que el llegar a ser licenciado, el llegar a ser ingeniero y bueno, subiendo más aún, el hacer un posgrado, seguir estudiando requiere esfuerzo, ¿no? Y yo creo que más que nada es por eso. Obviamente debe haber personas que por ego dicen, llámeme tal, 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 pero más que todo eso, yo me inclinaría a opinar sobre la forma en que lo dice, ¿no? Leía en un libro que no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, tengo familiares que son licenciados, PhD, etcétera, y lo piden de una manera muy amable, ¿no? En el sector laboral, ¿no? Por favor, llámeme licenciado, o por favor, llámeme tal manera, ¿no? Pero la manera en que lo dice esta ingeniera, ¿no? Es muy, no sé, es muy brusca, no sé, bueno, también se nota que es Canva, ¿no? Los Canvas son siempre un poquito más altaneros, ¿no? Pero más eso yo diría, mi opinión, licenciado, la forma en la que uno pide las cosas. Verdaderamente. Y comparto. Jorge, creo que tenía algo que referirnos. Si gusta, no sé, depende de usted. Ya, a ver, yo doy un comentario muy personalísimo, ¿ya? Es parte de nuestra idiosincrasia este tema de poner por delante de nuestro nombre de pila un grado formativo, que es hasta curioso, ¿no? Porque cuando uno ve en contextos, en universidades de otros países, es poco usual el que se relacione un grado formativo, ¿no? Sí, es cierto lo que ustedes también referían, que por un tema de respeto, en un contexto académico, el dar el vínculo del profesor, digamos, es como que da un cierto realce en cuanto a la autoridad educativa que representa a alguien que está frente a una clase magistral, se podría decir. Personalmente, considero que el tema del título académico, en cuanto a su denominación, es irrelevante. Si de pronto a ustedes les hace más familiar el llamarme Ludwig directamente, no me genera ningún conflicto. De hecho, no soy tan agradado con los licenciado, ingeniero, astronauta, doctor, porque
verdaderamente no tiene implicancia alguna, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado en el medio boliviano a hacer estas acepciones y bueno, pues en cierta forma busca demarcar alguna connotación personal. Lo que ustedes referían, de pronto la forma, ¿no? Cómo esta ingeniera desde tal vez se siente incluso pedante, ¿no? De la exigencia, no me diga licenciada, yo soy ingeniera, a ti te dirán, y no, es decir, realmente ahí deja mucho que desear para un docente universitario que desde todo punto de vista transmite una imagen, valores, respeto, que es personalmente primordial. Yo sé que sobre ese van a ver el video seguramente, por curiosidad al menos, pero se enlaza una queja de por qué grabaron la clase, que averigüen quién grabó la clase y que tome cartas en el asunto, ¿no? En nuestro caso realmente eso no aplica, ¿no? Porque de hecho soy yo quien graba la clase y se las pongo a disposición de ustedes. Y si esto fuera presencial, tendría pues mi puerta abierta y estaríamos hablando de un acto público de interés privado, pero por supuesto que no es un secreto, ¿no es cierto? No estamos trabajando sobre algo oculto, sobre algo escondido, sobre una situación que de pronto haya que temer porque otra persona escuche de qué trata nuestra clase. Yo pongo nuestras grabaciones como link oculto. ¿Por qué el link oculto? No porque de pronto tema a que ustedes difundan en otros ambientes pueden pasarle el link a quienes ustedes deseen, sino porque no es competencia de nadie más que de nosotros, ¿no es cierto? Si de pronto alguien quiere saber de macro y quiere, no sé, ustedes les quieren dar alguna pauta, se lo comparten, ¿no es cierto? Esto realmente no trae consigo ningún secreto algún aspecto que tengamos que esconder, ¿no? Bueno, disculpen si he distraído nuestra asignatura, pero sí soy sumamente agradado de tener estas conversaciones que también he visto, ha habido una réplica importante y ahora nos metemos en materia, ¿ya? Por favor, me dicen si se está viendo pendiente el miércoles anterior, creo que fue, sí, el miércoles anterior. A ver, creo que no se está viendo todavía, me confirman, por favor. ¿Se logra ver? Creo que está cargando, ¿no? Está cargando, licenciado. Ya Sí. se logra ver. Excelente, ya. Voy a pasar rápido estas identidades que, bueno, está bien, digamos, hemos hecho una revisión de esta condición Marshall-Lerner y al final de cuentas nos habíamos quedado con esta identidad última que vinculaba el equilibrio en la balanza comercial, ¿no? Se piensa que un equilibrio en balanza comercial da cuenta de una relación que no es nula, se podría decir, ni excedentaria ni deficitaria, entre una demanda interna y una demanda externa, ¿no? En esa lógica de una balanza comercial en equilibrio, si resulta que hay ciertos desajustes donde la demanda externa es mayor que la demanda interna, se genera un déficit comercial y viceversa, ¿no? Si de pronto la demanda interna es mayor que la demanda externa, se genera un superávit comercial. Ahí nos habíamos quedado que es parte de lo teórico y está bien revisarlo. De hecho, hay vastísima literatura para poder dar cuenta más a detalle de todo esto, pero a mí me gusta enlazar lo teórico, que en cierta forma es abstracto, con cierta mirada un poco más de la realidad. Si alguien gusta enfatizar o encontrar las ecuaciones originales, simplemente me las pide por el WhatsApp y yo les comparto la fuente de este desarrollo matemático. La pregunta que les hago y quisiera recibir alguna mirada de ustedes. Si gustan, pueden incluso enlazarlo más que desde el ámbito macroeconómico, desde la manera intuitiva de cada uno como persona, como familia, incluso como conocidos, como los allegados. Si uno tiene un capital, tiene un dinerito, ¿es posible ese capital invertirlo fuera de nuestras fronteras, fuera del país? ¿Cómo se lo hace? ¿Saben de algo? ¿Han escuchado? De hecho, yo veo que en las redes sociales se difunde bastante ese tipo de, no sé, entre comillas, tutoriales, ¿no? De cómo invertir fuera del país. Pero no sé qué mirada tienen ustedes. ¿Realmente es posible tener un dinero y
que rinda a retornos de fuente externa. Se hace eso, los bolivianos estamos acostumbrados a hacer ello, y si se lo hace, ¿cómo se lo hace? ¿Alguien tiene alguna mirada? Si gustan comentar por chat, mucho gusto. Por ahí también podemos enlazar algún comentario que tenga. Licenciado, Adelante, por favor, Horacio, le escucho. no sé si estoy en lo correcto, licenciado, pero la inversión en criptomonedas podría considerarse como una Por inversión. supuesto. ¿Cómo son las? Ilústrenos un poquito más el tema de las criptomonedas y lo que gusta enlazarnos de lo que usted conozca, por favor. Adelante. Bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento y hablar sin conocimiento sería ignorancia, pero lo poco que sé es que se puede, primero que nada, en Bolivia es ilegal, por lo que tengo entendido. Lo hicieron ilegal. Es ilegal invertir en criptomonedas, pero eh, hay formas y no sé, la verdad es que no tengo mucha maestría, pero sé que es ilegal. Eh, Según entiendo, igual yo tampoco soy un erudito al respecto, pero ya ha dejado de ser ilegal, si quiere verlo entre comillas. De hecho, el Banco Central simplemente se ha limitado a hacer recomendaciones, ¿no? De que es tal vez una inversión poco segura y que sus colaterales son poco confiables, pero sí se lo puede hacer, ¿no es cierto? De hecho, existen muchos canales por los cuales uno puede adquirir bitcoins o lo que corresponde y de esta forma hacer inversiones fuera. Vladimir por ahí me dice compra de bienes raíces. ¿Cómo se hace eso de compra de bienes raíces? ¿Alguien sabe? Y por ahí también me dice Adriana comprando acciones. ¿Pueden contarme, Cito, por favor? ¿Cómo? Esto es intuitivo, yo sé que no somos expertos bursátiles, ¿no? Pero ahorro en bancos internacionales. Sí, también. A ver, cuéntenme eso, lo que sepan, lo que hayan escuchado, lo que intuitivamente sepan, que igual nos estamos empapando de una charla coloquial más que rigurosa, ¿no? Sí, vamos a enlazar después algunos alimentos más puntuales. Licenciado, Licenciado. Abriremos por orden. Iremos primero con Pablo y de ahí nos vamos con Jenny. Iremos en ese orden, por favor. Está bien, gracias, licenciado. Bueno, yo decía de los ahorros porque alguna vez surgió el tema, ¿no? En los almuerzos familiares Sí. como idea, pero no llegó más allá. Por lo que tengo entendido, no es muy complicado, ¿no? Hay bancos en el exterior que con los intereses que genera, pues conviene mucho más que ahorrar en un banco acá en Bolivia, ¿no? Eso es una. Más allá de eso, no llegó, ¿no? Y respecto también a las inversiones en bienes raíces en el extranjero, bueno, yo sé un poquito acá en Bolivia, que por ejemplo un extranjero yo tenía entendido que así como tal no puede o no podía, ¿no? Hace un tiempo comprar como tal un terreno, porque sería como un extranjero apropiándose de patrimonio, ¿no? Algo así sabía, ¿no? De territorio boliviano, tenía que nacionalizarse o tenía que hacer a nombre de otras personas. Algo así tenía entendido en Santa Cruz, ¿no? Ujú. En otros países no sé cómo será, si tal vez yo siendo boliviano puedo comprar terrenos en el exterior, pero de que debe haber formas, debe haber formas, ¿no? Vale, excelente, excelente. Después teníamos a Jenny. Jenny, adelante, por favor. buen día, licenciado. Bueno, yo estaba pensando que alguna vez también en algunas propagandas de internet ofrecen aplicaciones en las que tú puedes comprar acciones, ¿no? Pero también pienso que no son exactamente efectivas porque muchos de esos son fraudes. Entonces eso también me lleva a una cuestión, no sé si aquí en Bolivia se aplica, bueno, al cuidado, ¿cómo decirlo? Al cuidado virtual, puedo decirlo, respecto a estas empresas que bien pueden ser reales o fraudes, porque la mayoría resulta ser fraudes, ¿no? Entonces, Ujú. pienso que, no sé si en Bolivia hay leyes o algo que proteja a los inversionistas que quieran, bueno, que quieran, que quieran, que quieran dar una inversión a otros países o a otras empresas, que no creo que sean del todo bien supervisados o regulados respecto a nuestro, sobre, perdón, respecto a nuestro territorio.
Vale, excelente. Bueno, vamos a hablar de eso también un poquito más al respecto. No existe una regulación de la inversión de nuestros capitales hacia afuera, porque no tendría que haberla, ¿no? Porque cada país es soberano respecto a las inversiones que comprende, ¿no? Es decir, si de pronto existe un empresario que tiene mucho capital y decide invertir en, no sé, en Amazon, entonces no existe ley boliviana que le impida hacerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso también vamos a hablar al respecto. Tengo por ahí un par de participaciones y voy a leer también chat. Tenemos a Jorge y después escucharemos a Álvaro, por favor. Adelante, les escucho. Licenciado, por mi parte, obviamente pienso que factible y favorable y posible sobre todo invertir en fuera del país. Y pues sí, valga la redundancia, que se invierte a veces en comprando acciones o en divisas de otras empresas, como bien lo decían en YouTube, incluso muestran cómo invertir en Apple, en Coca-Cola, Sí, en estas empresas en las que tú necesitas, pero tener un dinero que según ellos vas a perder, o sea, estás dispuesto a perder, porque esas acciones pueden subir o pueden bajar, y según a así eso te es. llegan las acciones, licenciado. Así es, así es. Verdaderamente, no quiero relacionar una lotería, no lo es, pero existe una volatilidad sumamente importante. Aquí Evelyn me decía el tema del trading, forex, criptomonedas. Como son mercados bursátiles, no voy a deslindar la criptomoneda del mercado bursátil, pero el mercado bursátil comercia en una bolsa de valores, ¿no es cierto? La bolsa de valores como que va cotizando las acciones en función de alguna información interna del desempeño de una empresa y en algunos casos de algunos shocks externos que no tienen nada que ver en muchas de las situaciones con el desempeño de la misma empresa, ¿no es cierto? Cuando de pronto se da un desequilibrio internacional, termina afectando algunos precios de commodities y de pronto eso afecta a algunas bolsas importantes en el mundo. Pero de eso podemos hablar un poco más extenso. Disculpe, había una intervención más. Álvaro, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas Lo que tardes. tal vez se ha escuchado más durante estos últimos años es la inversión en trading, ¿no? Sí, Donde una persona se dedica a comprar una acción. Bueno, esto es de lo poco que escuché es más a corto plazo, donde la persona se beneficia respecto a las alzas y las bajas de los precios y respecto a la volatilidad de estos mismos, ¿no? Y también se ve que se ofrecen por internet varias capacitaciones para poder así es. participar en esto, ya que se debe de tener, según a lo que escuché, bastante análisis para poder llegar a invertir y realizar una buena operación. Sí, sí, verdaderamente, y comparto lo que dice usted. Si uno, digamos, de una forma aventurada, pretende hacer una inversión en bolsa de valores desconociendo ciertas tendencias, cierta información que es importante, realmente sería una suerte, ¿no? El que pueda lograr rédito, ¿no? Porque eventualmente la alta volatilidad del mercado financiero hace que sea bien difícil adivinar algo, ¿no? Por el contrario, si estamos hablando de agentes altamente informados, que con ustedes, con su formación en econometría, saben hacer modelos, no sé, unos modelos de predicción de alto nivel, ¿no es cierto? Saben manejar inteligencia artificial o quién sabe, pese a todo ello, es una herramienta más que me permite tomar una mejor decisión. No garantiza el éxito, sino en cierta forma relaciona una inversión que puede ser expectable, ¿no es cierto? Que pueden ser en cierta forma brindar alguna ganancia mejor de lo que pueden tener algunas inversiones, algunas incursiones en el país. A ver, voy a leer algunos chats, ¿ya? Adriana me dice, por ejemplo, de compra de acciones, Warren Buffett ganó millones gracias a que retuvo en sus acciones, a pesar de que sus pronósticos apuntaban a un mal rendimiento de estas en el mercado.
Esta es una constante movimiento. Lo de Warren Buffett es bien interesante, porque Warren Buffett en realidad lo que hace es tener una bolsa de acciones de las empresas desde las más seguras hasta las no tanto, ¿no? Y no sé, pues algunos índices como el Brexit se terminan orientando con la intuición de alguien que tiene ese olfato en el manejo bursátil como el tema de Warren Buffett, ¿no es cierto? Y de pronto puede irse a lo seguro. Luego me dice... en Bolivia, debido a la irrupción de las criptomonedas y el Forex como tal, lo vieron como algo inseguro, mucho más al no poder cobrar directamente las ganancias como tal. Ahora también hubo estafas piramidales, por eso el BCB no aconseja invertir, es cierto. Edgar te dice también invertir online, balance de pagos, portafolio personal. Diego me dice, no, la ASFI no aconseja invertir en criptomonedas, es cierto. No está regulado ni supervisado, es cierto. BCB no aconseja invertir, así es. El ahorro en bancos fuera del país, sí, también puede ser una forma. Algunos bancos exigen nacionalidad, entonces ahí hay que ver las exigencias del banco. Y bueno, estoy volviendo sobre lo mismo, ¿no? Adriana decía el tema de comprando acciones y luego extendió con lo de Warren Buffett, ¿no? Por supuesto que este no es un curso de cómo invertir en bolsa, ¿no? Entonces ahí realmente hay toda una, no voy a decir más arte que ciencia, pero hay toda una lógica detrás. De hecho, yo tengo algún amigo que en su formación era psicólogo, de ahí se dedicó a estudiar física en su maestría e hizo un doctorado en matemáticas. Y ahora con esa formación se dedica a predecir precios en bolsa y le va muy bien, ¿no? Me dice que ha tenido pérdidas importantes, pero más allá de eso, genera un flujo relativamente importante, estando todo el día frente a la pantalla y viendo cómo es que se mueven los precios y cómo cambia de un rato al otro, porque el dinamismo realmente puede hacer cambiar los precios entre horas, ¿no? Es decir, realmente ahí puede haber una mirada interesantísima si uno está dedicado a ello. Nosotros no tenemos mucha cultura en hacer esto, pero sí he visto que en el último tiempo, producto posiblemente del nexo con el Internet, ¿no? La amplitud de la conexión con el mundo nos está permitiendo hacer este tipo de transacciones. Creo que se ha perdido mi presentación, ya no se está viendo mi presentación, ¿no? ¿Se sigue viendo? Ya no. No, Liz, bueno. Ya no se está viendo, ¿no? Perdón, recobro, voy a hablar un par de cositas y vamos a volver a charlar, ¿ya? Voy a hacer esta parte relativamente rápida porque no sé cuánto les parezca a ustedes, pero es el formalismo que yo debo cubrir parte de los contenidos. Si esto les es verdaderamente atractivo, yo con mucho gusto lo puedo hacer con mayor detenimiento. En cierta forma voy a tratar de avanzar relativamente rápido esta parte que yo por lo menos la siento es un poco más abstracta, ¿no? Si bien hemos analizado hasta ahora un enfoque tradicional de determinación de tipos de cambio, en la práctica, mucho del tipo de cambio se determina en un mercado de divisas, donde lo que decía, la innovación financiera y la liberalización de los movimientos de capital han hecho que los tipos de cambio dependan cada vez de estos flujos, ¿no? De intercambio de bienes que no se dan de manera física, todo prácticamente es virtual, ¿no es cierto? Entonces, ciertos comercios están llegando ahora con pedidos de fuera de nuestras fronteras y que se los puede transar en el país. Entonces, muchos bienes que antes eran no transables ahora se están convirtiendo en plenamente transables con esto de los envíos por las transacciones comerciales que se hacen en las redes sociales. El tipo de cambio viene determinado por transacciones financieras, movimientos de capitales de un país a otro, en busca de una mayor rentabilidad. La lógica es que bueno, esto es teórico ya, como los capitales no tienen frontera, no existiría alguna restricción para que alguien que tiene un capital promisorio en nuestro país, ¿por qué no puede invertir en otro contexto si es que así lo desea? No deberían existir restricciones explícitas al respecto. De hecho, tenemos ejemplos clarísimos. El señor Claure,
es uno de los multimillonarios de origen boliviano que sus inversiones en su gran mayoría no son en el país, ¿no es cierto? De hecho, él tiene incluso un sistema financiero digital fuera de nuestras fronteras y bueno, eso también relaciona que puede haber una posibilidad del boliviano exitoso como empresario fuera de nuestro país. Analizando este enfoque moderno de determinación de tipos de cambio a partir del enfoque, es posible determinar alguna identidad en tipos de cambio real. Pero ahí van a analizarlos. Estos supuestos son bien convencionales, pero yo los relaciono porque, bueno, pues es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos son irreales. Por ejemplo, considerar que existen solamente dos activos financieros en el modelo ISRM convencional, donde se transa solamente dinero y bonos, cuando en realidad sabemos que hay una gran diversidad, una mayor diversidad. Considerando que el dinero del país no es válido en otro, ¿no es cierto? Solamente dentro de unas fronteras, a pesar que uno puede llevarse dólares y comerciar en cualquier parte del mundo. Por ello que el tipo de cambio se va a derivar de la elección por parte de los agentes entre bonos nacionales y bonos extranjeros. Un agente puede decidir si invierte en una unidad monetaria del bien en bonos nacionales con una rentabilidad, voy a denotar la letra I para la rentabilidad de algún bono, alguna inversión en el país, o un bono fuera del país. Aquí hablamos Bolivia o el resto del mundo, ¿no es cierto? Donde la rentabilidad será un I estrella. En este sentido, ya les decía, existe el supuesto, el gran supuesto, que existe movilidad perfecta de capitales, es decir, realmente no hay fronteras por los capitales. Si yo quiero invertir en la China, puedo hacerlo. Si un chino quiere invertir en Bolivia, puede hacerlo. En la práctica, eso no es tan cierto por algunas cosas que también ustedes han intuido en sus participaciones. El otro supuesto, gran supuesto también, es que existe una sustituibilidad perfecta entre bonos nacionales y extranjeros. La pregunta será, si de pronto el BCB, ¿no?, que están ofreciendo sus bonos navideños, ¿habrá algún consumidor, algún inversor en los Estados Unidos que quiera comprar los bonos navideños del BCB? Les puedo garantizar que no, ¿no? Entonces, realmente ahí es un supuesto, es un supuesto irreal, ¿no? Una economía pequeña va a dar cuenta de una tasa de interés externa que en cierta forma es exógena, ¿no? Que no tiene ningún control al respecto. Esto sí es real, ¿no es cierto? Porque nosotros, como país chiquitito y con una presencia casi, bueno, es nula, ¿no? Prácticamente los mercados bursátiles del mundo, no tenemos injerencia alguna, ¿no es cierto? Y de hecho, si uno quiere relacionar incluso nuestra bolsa de valores es incipiente. No incipiente solamente por las inversiones que algunas pueden ser interesantes por el tema de las acciones que cotizan, sino porque las tasas de interés son fijas, ¿no? Entonces no hay nada que especular. Uno de pronto puede invertir su plata y ganar centavitos más de lo que ganaría metiendo en el banco, que metiendo la plata en el banco igual gana muy poco, ¿no? Por eso es que muchos de los capitales dentro del territorio nacional hallarían dinero ocioso poniéndolo en el sistema financiero al ganar tasas de interés tan bajas, cuando en realidad podrían generar un mayor dinamismo a través de emprendimientos o incursiones diversas que les generen rentabilidad muchísimo mayor que simplemente dejar el dinero en el banco. Si, digamos, seguimos esta lógica analítica, los pasos a seguir por el agente inversor es, si decide invertir una unidad monetaria comprando bonos expresados en moneda nacional, su rentabilidad comprendería el monto invertido, por eso dice 1, es decir, multiplicar cualquier monto, más una tasa de interés en moneda nacional. Habrá que ver cuál es la relevante, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la tasa de interés activa, pasiva o la referencia del Banco Central. Si decide invertir en bonos extranjeros, tendrá que cambiar la unidad monetaria hacia el tipo, considerando el tipo de cambio. A moneda extranjera el tipo de cambio es relevante. Y la rentabilidad, por supuesto, va a ser equivalente, solamente que teniendo en consideración una tasa de interés internacional, que puede ser o no mayor a la nacional, y el tipo de cambio. Después la equivalencia es la misma. Para poder comparar ambas rentabilidades, se debe expresar un tipo de cambio y una tasa de interés en función de la otra. Y para ello se da cuenta de una rentabilidad esperada en moneda nacional, que vendría a ser una entidad
un cociente entre el tipo de cambio de la tasa de interés externa sobre el tipo de cambio expectable, se podría pensar, multiplicado por la moneda nacional. El inversor va a comparar rentabilidades para decidir qué bono comprar. Entonces, la rentabilidad tiene que ver con la tasa de interés que paguen, ya sea adentro o fuera del país, y con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, el inversor decide dónde poner su plata, pensando que hay una plena libertad, una plena movilidad de capitales. En el largo plazo, los movimientos internacionales de capital llevan a que ambas rentabilidades se igualen. Reescribiendo lo anteriormente dicho, bueno, esto lo voy a poner ya en extenso, ¿ya? Se supone que aquí hay una paridad no cubierta de tasas de interés, donde la tasa de variación del tipo de cambio va a seguir la igualdad, ¿no? De simplemente las diferencias entre tasas de interés entre el nacional y el extranjero. Y finalmente se da cuenta de la consabida ecuación de la paridad no cubierta de tasas de interés, que nos dice que cuando una tasa de interés una tasa esperada de variación de tipo de cambio compensa el diferencial de los tipos de interés, los capitales ya dejan de moverse, ¿no? Prácticamente se mantienen en el país que le brinda mayor rentabilidad y el flujo se mantiene inalterado. Todo esto que estoy relacionando es teórico. Lo van a encontrar en Dornbusch, en Sachs, en absolutamente todos, tal vez con nomenclatura distinta, pero utilizan las mismas identidades. Lo cierto, y esto por favor quiero que me agarren con la mayor cautela, con el mayor escepticismo, los capitales en el contexto internacional no se mantienen inmóviles por mucho tiempo. Sería un absurdo pensar de que un inversor apuesta todas sus cartas solamente a una región, solamente a un bien, solamente a un destino, ¿no es cierto? Es decir, realmente el señor Warren Buffett no sería quien es si haría ese tipo de miradas que serían tan teóricas como la que estamos viendo acá. De hecho, en alguna ponencia le escuché decir al señor Warren Buffett que esto que se enseña en la universidad es irrelevante en el mundo real, ¿ya? Entonces, por eso sí quiero que realmente sean escépticos con este tipo de miradas. Desde el 2012, no sé si ustedes conocen, ha empezado a gestarse un movimiento desde la Escuela de Negocios de Harvard, de que en las universidades del mundo se adopte más por una transmisión de conocimientos más real que estas hipotetizaciones como las que se les estoy mostrando. Pero yo cumplo en mostrar lo que se requiere mostrar, ¿no es cierto? Entonces, por favor, que sea parte de la misión formativa. Dejo de compartir un segundito y quiero irme a la otra parte de las cosas, a la parte que posiblemente sea más motivante. Hemos hablado el día miércoles que nos hemos quedado con el tema de manejo de datos. Les decía, descárguense la base de las encuestas de hogares, que era parte de los microdatos. Y luego les he pasado un link para que puedan tener el DTA. ¿Lograron descargarse esa base? ¿Lo tienen? ¿Les fue posible? Ya. Si lo tienen, a ver, yo también voy a abrir ya. Por favor, traten de abrirlo en sus equipos. Vamos a trabajar con el Stata. Vamos a ver un par de cositas interesantes. Otra vez reitero, esto no es un curso de Stata, pero sí me gusta empapar de realidad a través de datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver las dos cosas a la vez. A ver, estoy tratando de abrir la base. Por favor, si ustedes también pueden abrir en sus equipos la base de datos, sería de gran ayuda. Acá está. Ya lo he encontrado. Espero que para estas alturas nadie tenga dificultades con la instalación del Stata y como que estén pudiendo abrir todo lo que les he compartido hasta ahora. Si lo tienen todavía, por favor, con toda confianza me dicen, todavía estoy entrabado, no he podido esto, no he podido lo otro. Yo voy a buscar la forma de auxiliarlos. Ya, a ver, voy a
compartir pantalla, por favor. Y quiero a la par el día miércoles, ya sí, esto no voy a hacer. El día miércoles ya veíamos el tema de la boleta, entonces ya directamente me voy a los datos. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pantalla, creo que todavía, ¿no? ¿Se logra ver? Se ve, ¿no es cierto? Ya. Espero que ustedes puedan tener esta misma, es decir, puedan hayan abierto la base de datos en sus equipos, ¿ya? A ver, voy a hacer algunas cositas. Vamos a operar juntos esta base de datos. Y voy a abrir un do-file que les comparta los comandos desde sus equipos, ¿ya? Saben ustedes que un comando que hemos hecho en el Stata es poner el edit. Entonces yo hago un control de al edit y me abre la base de datos, ¿ya? Ya tienen una base de datos que en esencia es un dato de corte transversal porque es en un momento del tiempo, 2020. Y están las diversas variables que captura ese cuestionario que hemos revisado así de pasadita el día miércoles, que ve variables sociodemográficas, empleo, salud, educación y todos los datos macroeconómicos de pobreza, desigualdad, movilidad social, se los trabaja a partir de esta fuente, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Cierro esto y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tabulación simple, solamente para relacionar las cosas, de esta variable que dice área, tab, área, ¿ya? Ya hago correr ese comandito. Y me debería salir, ay, porque esto no me permite mover. Ya, lo voy a poner aquí esta esquinita, ahí. ¿Se logra ver el cuadrito en pantalla? Es el que dice urbano, rural, urbano, Sí, rural. licenciado. Se ve, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda leyendo cuántas observaciones en total tiene este cuadro? 37.092, licenciado. 37.092 observaciones. Ah, es decir, perdón. se ha preguntado a 37.092 personas respecto de todos los datos que ustedes tienen en la boleta, de las cuales 28.415 están en el área urbana, 8.677 en el área rural. La pregunta es, con estos datos de los 37.000 y centavos de personas, ¿podré conocer la característica de los 11 millones de habitantes de Bolivia, 11.7 millones de habitantes de Bolivia? ¿Podría hacer eso? ¿O qué piensan ustedes? ¿O es una mirada sesgada de las cosas? Yo creo que se puede, licenciado, porque es una muestra, ¿verdad? Así es. Y algo más, es una muestra probabilística. Y al ser una muestra probabilística, entonces cada dato, cada unidad observacional seleccionada, tiene su probabilidad de selección producto de una selección de un marco muestral completo de los 11.7, por tanto el inverso de la probabilidad de selección es el factor de expansión. Entonces piensen que existe un adolescente en Santa Cruz de 17 años, entonces su probabilidad de selección va a dar la representatividad de las adolescentes de Santa Cruz de 17 años multiplicado por el número de adolescentes existentes en ese contexto o las características que se tomen en cuenta, ¿no? Entonces, lo que hace esta encuesta es brindar resultados representativos a nivel nacional, área geográfica, urbano-rural y departamental, por departamento. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo logro esos resultados? Si ponen además de área y ponen IW, estoy dándole pesos, igual factor es el factor de expansión, y hago correr esa sentencia. Vean ahora la nueva tabulación que tenemos. ¿Alguien me puede auxiliar leyendo cuánto es el total de datos de esta tablita?
Serían los 11.749.038, licenciado. Que en realidad ese es el dato de la población hacia 2020, ¿no es cierto? Hacia 2020, el Instituto Nacional de Estadística registraba que en Bolivia existen 11.749.038 bolivianos, de los cuales 8.244.986 están en el área urbana y 3.504.052 en el área rural. ¿Ahora se comprende? Esto es inferencia estadística, ¿no es cierto? Buscar que de la muestra se vaya al total de la población. Y esto se puede hacer con cualquiera de los resultados. A ver, veamos un resultado de interés también. Por ejemplo, si quiero ver dos cosas. Quiero ver no solamente área, sino quiero ver cómo se distribuye tanto área como sexo, por decir algo, ¿no? Que es esta variable, esta de acá, ¿no? Que dice S. Ya, este de acá. A ver, esa más voy a ponerla ahí, ¿ya? Y voy a verificar, voy a ampliar un poquito esta ventanita para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Y voy a verificar los resultados que me dé porcentajes por columna y porcentajes por... ay, ¿cómo se dice esto? Pues, se me ha ido. Ay, se me ha ido, pero a ver, veremos qué sale con esto. Ay, ¿por qué se me ha ido? Eché el comando. Ya no importa. ¿Pueden ver este cuadrito? Sí, licenciado. ¿Se logra ver? Ya, si yo les pregunto, ¿cuántas mujeres existen en el área rural? ¿Cuál sería la respuesta? Ay, ya me acuerdo qué es lo que me he olvidado. Era row y cover. Ahora sí. Y vuelvo a hacer el cuadro. Ya, otra vez. ¿Cuántas mujeres en Bolivia existen en el área rural? Un 1.635.583. Excelente, ¿no? Ahí está el cuadro. Ahora, por favor, las segundas cifras que existen por cada celda se leen así, ¿ya? Esto más esto, 100%, porcentaje por fila. Y la segunda, esto más esto, 100%, porcentaje por columna, ¿no es cierto? Entonces, uno puede relacionar del total de personas en el área urbana, 48.74 son hombres y 51.26 son mujeres. Y eso hace el total del 100%. Y si uno relaciona hombres del total, 69.44 son hombres en el área urbana y 30.56 son hombres en el área rural. Así se leen estos datos. ¿Se comprende? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Cuán útil les parece estos datos? A ver, vamos a ver algunas cositas que sean también de interés, ¿ya? Voy a bajar más. De hecho, puedo hacerlo así, miren. Sí, perdón. Adelante, le escucho. Una consulta. Sí, por favor, adelante. Cuando nos ha preguntado cuántas mujeres hay en el área rural, Sí. lo ha tomado ese dato de ahí arriba, ¿no? No puedo ver. Se lo vuelvo a poner. Ahí está. Miren. A ver, vamos a ir con un pasito antes, ¿ya? Entonces vuelvo a poner solamente tab. Voy a poner la variable sexo. Y voy a dejar los porcentajes en fila y porcentajes en columna, ¿ya? Ustedes van a hallar familiaridad ya con esto. Y ahí, por favor. Ahora sí, esto tal vez de mejor respuesta. ¿Cuántas mujeres existen en Bolivia? ¿Se logra ver? Sí, licenciado, serían 5.962.117. ¿Hay más hombres, más mujeres en Bolivia? Más mujeres. Más mujeres. Les voy a preguntar otras cosas después que vamos a explorar con datos. ¿Quiénes viven más, los hombres o las mujeres?
Las mujeres, Las licenciado. mujeres. Sí. Ya, yo cualquier cosa que les diga y no me den contraargumento, evidencia empírica, les voy a decir, no les creo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a respaldarlo con datos. Y vamos a seguir con esto. Entonces, si he visto mujeres, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a ver mujeres y voy a poner la variable área, ¿ya? Sin poner todavía fila o columna, ¿ya? Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántas mujeres existen en el área rural? Menos mujeres. 1.735.000. Así es, ¿no es cierto? Entonces, así es como se interpreta este tipo de datos. ¿Es respondida su consulta? ¿Más o Sí, menos? licenciada. Ya. Ahora, veamos lo siguiente, ¿ya? Veamos variables de ingreso, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una descripción de todas las variables que empiecen con la letra I. Y que me salga un listado, perdón. No, a ver. Describe, creo que es con Y, ¿ya? No sé por qué razón le hemos puesto con... Ahí está. Ya. Ya, este es un anglicismo de Yelts, ¿no? Que se adoptó algún rato en el IN. Ya, entonces, si pueden ver en pantalla, por favor, estamos teniendo todas las variables de ingreso. Tengo la YEPRILAB, que es el ingreso laboral de la ocupación principal. La YESECLAB, ingreso laboral de ocupación secundaria. La YELAB, que es ingreso laboral, que suma de la ocupación principal, más ocupación secundaria, más si tiene una terciaria o cualquiera, suma todo. La YENOLAB es el ingreso no laboral, que quiere decir que viene por, no sé, alquileres, anticréticos, un dinerito en el banco, remesas, lo que corresponda. Ingreso personal es lo que suma lo laboral y lo no laboral. Ingreso del hogar suma los ingresos de los miembros del hogar. Pensemos que está papá, mamá, hijo, hija, abuelo, entonces está sumando y los que trabajan es papá, mamá y el hermano mayor, va a sumar los ingresos de los perceptores, de papá, mamá y el hermano mayor. Y el ingreso per cápita del hogar va a dividir el ingreso de todos los perceptores de fuente laboral y no laboral y lo va a dividir entre el total de miembros del hogar. Ahora, yo les pregunto, intuitivamente hablando, hace rato como preguntado igual que de quién vive más, si los hombres o las mujeres. ¿Cuánto ganará como ingreso personal? ¿Cuál será el ingreso personal más alto de los bolivianos según su mirada? ¿Cuánto creen que puede ganar el que gana más en Bolivia por ingreso personal? ¿Alguien tiene una cifra? ¿Alguien puede arrojar una cifra? Licenciado, yo tengo entendido que el presidente es el que debe ganar más alto en Bolivia en sueldos fijos. Había una legislación, ¿no es cierto? Había una normativa que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, ¿no es cierto? Pero no sé si eso sigue vigente y de hecho existen ciertas empresas que trabajan con el Estado que pagan a funcionarios tal vez no considerados como funcionarios públicos, sino como consultores y ganan un sueldo mayor al del primer mandatario. Ya, pero independientemente de eso, miren, voy a hacer un summarize a la variable Y personal, la variable de ingresos personales, para que me dé las estadísticas básicas de los ingresos personales. Y vean lo que tengo ahí. Tengo, de hecho lo voy a poner expandido, ¿ya? Voy a usar el factor de expansión. Otra vez vuelvo a hacer esto, ya. Mejor ahí. Aquí tienen la media, la desviación estándar, la persona que gana menos, el mínimo, y la persona que gana más. Y a ver, yendo desde acá, ¿qué me significaría en ingresos personales la media? ¿Qué significaría una media? ¿Qué relaciona una media? Tal vez media en estadística es, bueno, la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. En promedio, las personas, por su ingreso personal, ganan 1.423 bolivianos al mes. ¿Sí? Así se lee ese dato, 1.423 bolivianos. Lo que usted dice es correcto, ¿no? Si de pronto tenemos 5 personas y queremos ver su estatura promedio, entonces sumo las 5 estaturas y divido entre 5. Es el promedio, ¿no? Entonces, en este caso, está sumando
el total de ingresos y dividiendo entre el total de observaciones, ¿no es cierto? Y saca que en promedio las personas ganan 1.423 bolivianos. La desviación estándar ya saben que es la dispersión respecto a la media, ya eso no lo vamos a relacionar en este momento. ¿Podrá haber y reciban 0 de remuneración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrán personas que trabajan y no reciben sueldo? Los que están en periodo de prueba, tal vez, licenciado. Pasantes, ¿no es cierto? ¿Se refiere a pasantes? ¿Y qué pasa Sí. de esa abnegada trabajadora del hogar o ama de casa que de pronto tiene una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, quién sabe más, de lunes a domingo y no recibe un sueldo monetario? También, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos muchos ejemplos en el contexto boliviano de personas que trabajan y su ingreso es 0. Por tanto, aquí hay un mínimo de 0. ¿Y quién había sido la persona que gana más? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto dice esta encuesta? 213.493,10 centavos. ¿Cuánto es eso en dólares? Más o menos. Y si quieren saberlo, hacemos así, miren. Esta también les voy a mostrar. Pongo display, y digo, no sé, ¿cuánto es este monto? 200, eso, ¿ya? Y lo voy a dividir. ¿Cuánto es el tipo de cambio? 6.97. 6.96, creo. Gana $30.000, $30.630. ¿Qué les parece? ¿Buen sueldo? ¿No tanto? Demasiado bueno, licenciado. Buenísimo. Yo no puedo trabajar por más. Está bien, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que ganan bastante, ¿no es cierto? Ya, a ver, veremos otras cositas más. Por ejemplo, debajo en la encuesta hay unas variables que son interesantes. A ver, veremos, por ejemplo, a ver, algunas que quiero relacionarles. Por ejemplo, esta, a ver, esta que dice... ahí está, esta de aquí, años de estudio, ¿ya? Entonces vamos a hacer una miradita. Llevarlo hasta el otro lado, ¿ya? Ya. Piensen que aquí está registrando. De hecho, puedo hacer una tabulación de los años de estudio, ¿ya? Entonces voy a poner una tabulación de los años de estudio para que esto se vea mejor. Ya. Quiero esto poner un poquito más así. ¿Se logra ver esa tablita que dice años de estudio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, y se lee así, ¿ya? 0 años de estudio, 1, 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Y las frecuencias asociadas a cada uno de estos años de estudio. Entonces, ¿cómo relacionaría una persona que tiene 12 años de estudio? Eso estamos pensando que es un bachillerato, ¿no es cierto? Piensen que sumen unos 5 más, 17, sería una licenciatura. Y sumen, no sé, una maestría y quién sabe un doctorado, ¿no es cierto? Entonces, esa también puede relacionarse con otra variable que pueden ver aquí. No sé qué se llama esa variable, veremos. Describe, creo que se llama nivel educativo. No estoy seguro si es detallado o es... Hay dos, ¿no? Hay un detallado y un general. Veremos el general, ¿ya? Voy a ver, entonces, voy a hacer un tab a la variable nivel de educación detallado. Y le vamos a poner factor de expansión, ¿ya? Para que sea más real los datos que vamos a ver. Ya. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, sí. ¿Cuántas personas en Bolivia existen con nivel educativo superior? Tal vez incluso sea mejor ver el detallado para que ustedes relacionen un poquito más esto que les estoy relacionando. Voy a poner el detallado, ¿ya? Entonces sí, vamos a ver. Ay, perdón. No se llama así. ¿Cómo se llamaba?
No, NIPET no se llama, perdón. NIPET no es detallado, ese sí no es. Ahora sí. Ya. ¿Ven ahora sí? Con cero educación existe 1.306.872 bolivianos. Con primaria incompleta, 2.400.000. Con primaria completa, con secundaria incompleta, con secundaria completa, con educación superior y otros tipos formativos, ¿no? Que pueden ver ahí también. Bueno, no se los describe acá, ¿no? Si yo hago, digamos, un gráfico de dispersión, Scatter entre los años de estudio, digamos, y el ingreso personal. A ver, veamos qué me sale. ¿Logran ver ese grafiquito? Sí, licenciado. Ya. Estoy viendo en el eje de las abscisas los años de estudio, ¿no es cierto? Que va de 0 hasta, quién sabe, 25, ¿no es cierto? Y estoy viendo el ingreso personal de esas personas que ganan 0, que hay muchas, que ganan, no sé, 50.000, que están todos aquí casi por debajo, que ganan 100.000, aquí hay un bicho que gana más de 100.000, y aquí hay también un bicho que gana más de 200.000. Entonces, estos dos de acá son considerados outliers, son considerados observaciones aberrantes, están fuera de rango, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto yo cambio las cosas y digo, quito esas observaciones aberrantes y digo, grafíqueme lo mismo si el ingreso personal es menor que, ¿cuánto pondríamos? 50.000, ¿ya? Para ver esto cómo se comporta. ¿Se ve ese grafiquito? Sí, licenciado. Ya, Sí, ahora les pregunto. ¿Se puede tener la relación de pensar que el que estudia más gana más? ¿Es una relación aceptable? ¿En el caso boliviano ocurre esto? No, ¿No es licenciado. cierto? No, ¿no es cierto? Level. No necesariamente. Entonces resulta que es una situación bien encontrada. Y de hecho, sí podría haber el tema del ingreso personal, digamos. ¿Cuál es la variable? Edades. A ver, veremos cuál es la variable de edad. Hombre, mujer, ¿cuántos años? Esta es la S, ya, esta de acá. Voy a invertir esto ya, voy a poner los ingresos en las abscisas y voy a hacer los dos gráficos. Primero así, y luego el otro. A ver, para que veamos cómo se comporta eso, ¿ya? Ya, estoy teniendo las edades en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas el ingreso personal, ¿no? Entonces ustedes claramente pueden ver que, bueno, aquí están las observaciones aberrantes que las podemos quitar, digamos, para que esto sea un poquito más claro. Pero resulta, solamente les estoy ilustrando que esa persona que gana más de 200.000 debe tener unos 40 y tantos años, ¿no? 40 y tantos años. Y la persona que gana arriba de los 100.000, igual está en sus 20 y tantos años. Y les voy a contar una infidencia más. Este es papá, este es hijo. ¿Quiénes son estos caballeros? Es bien chistoso eso. ¿Ya? Y a ver, pondremos lo mismo, pero quitando los outliers. Ya. Ahora, ¿ven ese grafiquito? Sí, sí. Notan que si, digamos, yo dibujara una curva imaginaria, esto como que crece, llega a una cúspide y luego baja. Es lo que se conoce como el ciclo de vida, ¿no es cierto? Que las personas inicialmente ganan muy poco o su ingreso es nulo. Luego, con el pasar del tiempo, pueden elegir educarse o ingresar al mercado laboral y empiezan a ganar más.
llegan a sus 40 y tantos, 50 años, llegan a su cúspide, y luego a partir de eso entran a la población económicamente inactiva y sus ingresos vuelven a bajar. ¿Se vislumbra eso? ¿Logran ver eso? Sí, sí, licenciado. Ahora la pregunta que no es, esta no es una aseveración machista. ¿Quiénes ganarán más, los hombres o las mujeres? Pienso que los hombres, licenciados, ya que la mayoría de los hombres tienen cargos importantes en la mayoría de las empresas y también, bueno, prácticamente en muchos sectores. ¿Por qué decía que no es una presunción machista? Es una regularidad estadística que no solamente pasa en el caso boliviano. Pero existe mucha literatura al respecto, que si uno relaciona en promedio una mujer con un varón con equivalentes grados formativos, equivalente experiencia y equivalentes a algunas características observables, como decir edad, por decir algo, ¿no? Sin ver ningún rasgo fenotípico, solamente diferenciando el tema sexo, hombre-mujer. En promedio, los hombres tienen un diferencial mayor que las mujeres, en promedio. Y esa es una situación encontrada, ¿no? Es decir, si de pronto son características similares y estamos relacionando solamente como distinción hombre-mujer, que un hombre gane más que una mujer es curioso, ¿no? Entonces voy a hacer un by sort. No sé si estoy escribiendo bien. By sort. No sé, voy a tratar de hacerlo así. Entonces, sum ingreso laboral by sexo. A ver, no sé si da así, creo que estoy haciendo mal las cosas, no. Ya, entonces voy a hacer, es que no se llama sexo, se llama S1. Cero, 2, perdón, estoy haciendo mal las cosas. Y el by no me está permitiendo, no. Entonces, tab. Ya. Ya. Ya, esto es para los hombres. Y el de abajo es para las mujeres. ¿Ya? Entonces aquí tienen el ingreso promedio de los hombres, que es 3.211 en promedio, y el ingreso promedio de las mujeres, que es 2.659 en promedio. El ingreso máximo de un varón es 210.000, es un varón, ¿no? El que gana los $30.000. Y el ingreso máximo de una dama es 119.724. ¿Sí? ¿Me están siguiendo con lo que estamos haciendo? ¿O los he perdido en comandos? A mí, licenciado, en la parte de comandos, ya no puedo seguirlo. Ya. Si se han perdido en la parte de... Pero ha logrado abrir la base, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Si se ha perdido en los comandos, les acabo de pasar al WhatsApp todos los comandos que acabamos de hacer para que puedan replicar absolutamente todo lo que hemos visto. Ya. ¿Les es de interés ver lo que estamos haciendo? ¿Les relaciona algún interés? Doctor, buenas tardes. Una ¿Cómo está? consulta. Sí. ¿Cómo podemos realizar citas o referencias textuales respecto de esto? ¿Cómo realizamos las citas para ya ir avanzando en nuestros trabajos? ¿En el trabajo Sobre cómo hacer todo esto? ¿Cómo cito las estadísticas que estamos viendo? Así para frasear directamente. ¿Cito directamente al INE o algo referente al programa Stata, reelaboración de datos? Ya, esto es datos de fuente oficial, ¿no es cierto? Es la encuesta de hogares, que las tabulaciones que estaríamos haciendo, si ustedes las hacen, deberían referenciarlas como elaboración propia, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto, a ver, no sé, usted me dice si me estoy equivocando en lo que me está solicitando, ¿ya? Entonces, perdón. En Word pongo, digamos, a ver, perdón, voy a tratar de hacer, me dice si me estoy equivocando en lo que me está solicitando, ¿ya? Me estoy abriendo una camarita. Me voy al
a este gráfico, ¿ya? Y piense que voy a hacer una captura de ese gráfico. Ya. Y digo, figura 1, gráfico de dispersión de las edades y el ingreso personal individual. Pongo mi gráfico. Digamos, esto le voy a dar una negrilla. Y digo aquí abajo, fuente, elaboración propia a partir de la encuesta de hogares 2020, Instituto Nacional de Estadística. ¿Es lo que me está solicitando? Justamente. Ya, justamente, todo esto gracias. yo les voy a enseñar a relacionar, porque de aquí viene una interpretación, ¿no es cierto? Y hay ciertos elementos convencionales. Por ejemplo, ¿es apropiado que yo ponga figura o ponga gráfico? ¿Es apropiado que ponga la fuente de esta forma? Depende del formato. ¿Estamos hablando de un formato APA o de qué estamos hablando? Y luego debería resonar la figura 1 me muestra que existe una dispersión de datos concordante a lo que en teoría Aldo diferenciación de una cita de Aldo Modigliani relaciona como el ciclo vital, donde las personas a medida que aumentan edad, aumentan sus ingresos. Sin embargo, los incrementales son decrecientes, ya que llegan a un momento cúspide y luego reduce. En el caso boliviano, el gráfico muestra que la cúspide se da a los... Ya, y así sigo escribiendo, ¿no? ¿Eso es lo que me estaba consultando, más o menos? Sí, exactamente, doctor, tenía esa duda. De hecho, yo quiero propiciar a que ustedes hagan esto. Esa es la razón de por qué les estoy dando algunos pininos de Stata. Es la razón de por qué hay manejo de datos. Esa es la razón por qué, además de lo teórico, yo estoy distribuyendo tiempo para hacer esto que les estoy mostrando, porque desearía que ustedes empiecen a escribir así. Ya empiecen a hacer esta relación con data real, data Bolivia, con, no sé, quisiera que no escriban en Word, quisiera que escriban en un LaTeX, quisiera que utilicen para sus referencias para hablar de Aldo Modigliani un Mendeley, quisiera que ustedes mismos, sin que yo les pase los comandos, puedan hacer sus propios gráficos, que igual yo les puedo dar las pautas y orientar cómo se hace todo esto. Quisiera enseñarles a formular un planteamiento para un contraste empírico, como les estoy mostrando. No sé cuál sea el deseo de ustedes, pero es mi inquietud. De hecho, mi pretensión es de que un desarrollo como estos se va a convertir en su examen parcial o final, ¿no es cierto? Parcial será una parcialidad del documento y final será el documento acabado, ¿no es cierto? Entonces, a esto debe tender nuestra asignatura, no hacer un examen de preguntas memorísticas de quién es Aldo Modigliani, eso no interesa, ¿no es cierto? Entonces, simplemente entran al buscador y ponen Aldo Modigliani y les va a salir 1000 búsquedas que pueden explicar mejor que cualquiera, ¿no? Las referencias que uno requiere.
¿Ya? Entonces, no quiero que genere ansiedad en este momento, pero eventualmente vamos a poder hacer esto. Vamos a poder hacer esto que estoy mostrándoles. Si es un Word, lo hacemos en Word. Si gustan que yo les enseñe unos cuantos pininos de utilizar LaTeX, lo hacemos con LaTeX. Si gustan que veamos cómo se utiliza un programa de referenciación bibliográfica, lo hacemos. Todo en el contexto de macroeconomía 2, ¿no es cierto? Porque esto es parte de macroeconomía 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado. Excelente. Ya, teníamos una lectura para hoy que se me ha ido revisarlas porque realmente me he metido más a ver esto que lo vamos a enlazar con lo que toca nuestra lectura y lo que toca nuestra asignatura. Entonces, por favor, la lectura que tenemos pendiente para hoy queda a que la revisemos el día miércoles, si me permiten, por favor. Y ahora ya pueden hacer su registro de salida, que ya estamos sobre la hora. Les agradezco su tiempo. Si existe algún comentario, sugerencia, inquietud, este es el momento, o si no, me lo hacen por el chat. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles, por favor. Hasta el miércoles, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado.